Campo. El auto más premiado de Europa. Nuevo Alfa Romeo Giulietta 2018. Con un motor turbo de 240 caballos. Caja automática de doble embrague. Selector de manejo, lluvia o piso seco. Seguridad activa y pasiva. Nuevos tapizados de cuero Milano y el máximo nivel de equipamiento. Alfa Romeo Giulietta, el auto más premiado de Europa. Senza cuore, saremo solo macchine. Fin de espacio publicitario. Mercados, bonos, acciones y las claves para invertir mejor en el Inversor Bolsero. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva edición del Inversor Bolsero acá por FM Millennium 106.7 para traerles toda la información. ¿Qué hacemos después de esta turbulencia? ¿Cómo nos comportamos? Además tuvimos la suerte de estar con el presidente del Banco Central, en la cual hemos charlado y la verdad que he sacado bastantes conclusiones, he hablado mucho, la verdad fue una charla más que interesante, de la cual sacamos conclusiones varias y cosas para analizar y también para repreguntarnos también cosas que quedaron boyando allí. Así que vamos a hablar hoy de tasas, vamos a hablar de crecimiento, tenemos datos de economía real, tenemos cambios en la jefatura de gabinete también, cosa que termina siempre haciendo algún ruido en la economía. Así que también nuevas opciones para invertir, porque hoy está la licitación de letes, así que vamos a tener un programa cargado con varias cosas y por supuesto las columnas de siempre. Y además un invitado de lujo que ya se los voy anticipando, Ezequiel Zambaglione, jefe de Research de Enmax Valores. Yami, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Santi Bulat? Bien, ¿vos? Bien, comenzamos el Inversor Bolsero del 22 de mayo y si se quieren comunicar con nosotros lo pueden hacer en las redes sociales. Nos buscan como Equipo Bulat en Twitter, @Equipo Bulat, por mail, equipo.bulat@gmail.com y también por WhatsApp nos escriben un mensaje al 011 2187 1067. Neri y Martín, ¿cómo andan? ¿Cómo estás, Santi? ¿Qué tal, Santi? ¿Todo bien? Bien, ¿ustedes? Bien, tranquilo de que miro en Twitter y los trending topics, no está dólar, no está Levac, no está Banco Central. ¿El Inversor Bolsero? No, bueno, tampoco está, Debería pero estar. está Romero, Debería. está Chiquito, Armani, o sea, fútbol. Pobre Romero. Pobre, sí. Ya que nos está escuchando, le mandamos un abrazo especial por lo que pasó, obviamente, y lo extrañaremos también. Martín, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Santi? También un poco coincidiendo con Neri. La verdad que fue una semana que no estábamos acostumbrados, ¿no? Por ahí en los últimos, diría, mes y medio, estábamos acostumbrados a otra volatilidad del dólar, otra volatilidad de las tasas. Y la verdad que esta última semana pareció tranquila, ¿no? Sí, pareció un poquito más tranquila. Ahora vamos a ver cómo sigue de acá en adelante. Todavía una presión que creo que está alcista no solamente en Argentina, sino también en el mundo. Vos, Neri, hoy mostrabas un gráfico también bastante interesante sobre eso y la depreciación en otras monedas, no solamente lo que ha sucedido en Argentina, como es una tendencia que todavía está firme, con una 10-year que se mantiene por encima de 3, ya bastante estable. Sí, las monedas emergentes no fueron la excepción en las últimas semanas. No obstante, estas últimas 48 horas fueron bastante apacibles para los mercados emergentes porque la tasa de los bonos de Estados Unidos a 10 años se mantuvo estable, está en torno a 3.06, 3.07 y el dólar index tuvo un pequeño descenso que hoy habilitó que veamos monedas emergentes apreciándose. Y para tener la frutilla del postre, el fin de semana tuvimos una gran noticia en términos comerciales y geopolíticos, que fue la tregua en la guerra comercial entre Estados Unidos y China, ¿sí? ¿Esto fue una estrategia o fue algo que ya estaba pensado que iba a terminar así, ya se sabía, fue medio una amague o fue algo que se fue dando paso a paso y llegó a esto? Yo creo que la escalada existió, yo creo que Trump es bastante inestable en sus decisiones, a mí me dijeron que ese tipo de personas que llega, da el golpe en la mesa y después negocia, no sé, la verdad no tuve la suerte de cruzarme con él, más que haberle dedicado un tuit en algún momento, pero lo que sí sabemos es que Estados Unidos puso un freno a la posibilidad de una inminente guerra comercial al confirmar la decisión de suspender la imposición de aranceles a productos chinos por el equivalente a 150.000 millones de dólares.
al menos mientras continúan las negociaciones para reducir el déficit fiscal que tiene Estados Unidos con el gigante asiático. Claro. De esta forma vimos que principalmente el día de ayer vimos mercados en Estados Unidos, el Dow subiendo 1,5, vimos muy buenos rendimientos en el S&P y Nasdaq, celebrando un poco el alivio de esta tensión que se sentía en el ambiente. No fue el caso de la bolsa de acá. Déjame mandarles un saludo a los familiares Suchovicki que nos están escuchando. En este caso, Claudio Sucho y Alan Suchovicki. El mejor trader de la Argentina, Alan Suchovicki. Lo tenemos que invitar algún día, ¿eh? Impresionante. Por favor. Sí, un crack, total. Bueno, acá la bolsa justamente hoy no tuvo la mejor temporada, 2% abajo, 30.991 puntos, mientras había ya un poco recuperado lo que había perdido en los últimos tiempos en los cuales se dio golpes fuertes. Hoy tuvimos bajas en algunos bancos, por ejemplo Superville, una caída del 8%, después tuvimos BMA 0,48 abajo, Galicia 2,5 abajo también. La verdad que una jornada bastante complicada para la bolsa. ¿Y los bonos, Neri? ¿Cómo anduvieron? No, los bonos por lo general mantuvieron las paridades, estuvieron incluso positivos, lo cual a mí me deja tranquilidad. Cuando los bonos marchan bien significa que hay confianza en el soberano, y si hay confianza en el soberano, después de una u otra forma termina traduciéndose al mercado de acciones o de equity. Con respecto a Superville, hubo un informe muy pesimista de uno de los grandes bancos de inversión de afuera, que sí, le dio una clara señal de recorte a la acción. Y uno de los bancos más agresivos en el último tiempo, sí, yendo a buscar deuda. Acaba de presentar un balance espectacular con crecimientos de 2 dígitos, superando la inflación ampliamente. Pero bueno, se ve que el mercado no entendió eso. No obstante, para mí es un banco que de mediano plazo, uno que apueste en Argentina debería considerar al menos. Pero sí, es así, no hay que enojarse con el mercado. Totalmente. Martín, se mantuvo la tasa de política monetaria en 40%. ¿Esperable o no esperable? Yo creo que era perfectamente esperable. La verdad que la suba, este overshooting de tasas que habíamos tenido en las últimas semanas, básicamente tenía que ver con tratar de controlar la corrida, ¿no? De dar una señal, además de la venta de dólar spot, de la venta de dólar futuro, del acuerdo con el FMI, incluso del ingreso de dólares de la semana pasada con la colocación de los bonos en pesos por parte de un par de fondos. Yo creo que era esperable, y de hecho el propio presidente del Banco Central lo había afirmado a través del comunicado de política monetaria. Él había dicho que la suba en la tasa no solo tenía que ver con un intento de controlar las presiones en el mercado de cambios, sino que también tenía que ver con empezar a mirar un poco más de cerca la inflación, empezar a tenerla más en cuenta, que era justamente una de las cuestiones de credibilidad que no se vendían dando, particularmente desde el 28 de diciembre. Y eso me parece que lo reafirmó hoy en uno de los párrafos del comunicado de política, donde afirmó que la tasa de interés se va a mantener la tasa de interés real, ¿no? Frente a la inflación esperada, se va a mantener en niveles significativamente superiores a los que veíamos antes del inicio de la corrida, y no solo por un tema de presiones cambiarias, de volatilidad en mercados emergentes, sino también por la inflación. Los indicadores de alta frecuencia, que son los que mira el Banco Central en mayo y en junio, vienen bastante por encima de... Vienen bastante complicados, ¿no? Vienen complicados, lo cual es razonable, ¿no? El tipo de cambio se movió más de 20%, con lo cual, independientemente del nivel de pass-through, del margen que tengan las empresas para trasladar estos aumentos de costos a los precios finales, que eso también depende en gran medida de la tasa de interés, del costo de oportunidad, me parece que el Banco Central lo va a estar mirando muy de cerca y podemos esperar tasas en niveles altos por un buen rato. Un buen tiempo todavía, entonces. Sí. ¿Cómo ves la estrategia de la venta del Central? Por lo menos a posicionarse en 25 pesos. Mira, me parece que esa postura fue una jugada de muy alto riesgo, en un momento donde no quedaba claro cuál era el tipo de cambio que el Banco Central quería fijar, ¿no? Porque inicialmente vendía 20.50, después vendía 21.50, después vendía 23, el mercado no entendía muy bien. Sturzenegger quiso justificar estas intervenciones en distintos niveles de tipo de cambio, afirmando que no buscaba frenar el movimiento, sino acompañarlo y suavizarlo, ¿no? Esa fue la justificación que dio en la presentación del informe de estabilidad financiera el miércoles pasado. Me parece que la estrategia fue exitosa, mirándola con el diario del lunes. El Banco Central puso el nivel de tipo de cambio, jugó muy fuerte, el nivel de tipo de cambio que esperaba. De corto plazo parecería haber convencido al mercado, pero obviamente fue una jugada de alto riesgo porque puso 5.000 millones de dólares,
que es prácticamente un sexto de las reservas líquidas, ¿no? Claro. Con lo cual, si eso llegaba a salir mal, importante. y si eso llegaba a salir mal, bueno, ahí no sé qué otra estrategia quedaba, ¿no? Neri, estuviste en el desayuno, ¿qué te pareció? ¿Alguna impresión? Sí, algo que dejamos traslucir un poquito a los medios. Me pareció un Sturzenegger muy auténtico, muy genuino. La verdad dio muestras de humildad, por lo menos con el trato de jóvenes economistas como somos nosotros, y tuiteros, según los medios también. Pero sí, con respecto a la estrategia que dijo Sturzenegger que siguió para frenar la corrida, honestamente dijo que al principio hubo un error de diagnóstico. El primer impacto lo atribuyeron únicamente al desarme de posiciones de Levac de estos inversores que empezaban a contabilizar el impuesto del exterior. Después, al ver que no se cortaba la sangría, lo atribuyeron a depreciaciones en monedas emergentes. Y al ver que la corrida no se detenía, se dieron cuenta de que había algo más profundo. Había una falta de confianza que se aceleraba. Entonces en ese momento se tomó la decisión drástica, 24, 48 horas después de haber subido la tasa de interés, de ponerla en 40, ampliar el corredor de pases y poner sobre el mostrador 5.000 millones de dólares, ¿no? Pero bueno, me llevé una gran impresión. La verdad que el trabajo que están haciendo es positivo, por más que por supuesto la economía no responde de la forma que dicen los modelos que ellos mismos tienen. No Claro. sé si vos coincidís. Sí, coincido, y me gustó también algo que mencionábamos afuera del programa que tenía que ver con un caso similar de lo que había sucedido acá en términos de credibilidad con el caso 28D, ¿no? Sí, el caso que estás mencionando es el de Israel, que en el año 2002 venía de un proceso exitoso de desinflación basado en tasa real positiva fuerte, pero bueno, hubo una imposición del Tesoro que en el marco de un acuerdo, no recuerdo la palabra exacta, pero era un acuerdo, un consenso global, se comprometen a bajar más rápido el déficit a cambio de que el Banco Central de Israel baje 200 puntos básicos la tasa. Al momento de bajarla, pasó lo mismo que pasó en Argentina. Tuvo los mismos efectos. Se disparó el shekel contra el dólar, hubo un traslado a precios muy alto y después el Banco Central tuvo que más que sobre reaccionar para corregir ese desvío inicial. El resultado terminó siendo que el Banco de Israel terminó más fortalecido que al principio. Entonces Sturzenegger nos dijo, no sea cosa que nosotros tuviéramos que pasar por este sufrimiento para después poner la política monetaria por encima de todo. Claro. Hay una nota hoy que salió de Guillermo Laborda en la política online, la pueden buscar ahí también, en la cual menciona 4 cosas que me parecían interesantes de traer a la mesa de debate también, porque son 4 imposiciones que daría el FMI en lo que respecta solamente al Banco Central, no en la totalidad de pedidos que va a hacer a la economía argentina. Pero la primera tiene que ver con que desaparezcan las metas de inflación. La segunda, con que haya límites en las reservas del Banco Central. La tercera, con que no se podrá intervenir con la frecuencia en la cual se realizó en el último tiempo, y que se aplique ya el corte de la asistencia al Tesoro, cosa que iba a ir reduciéndose año a año, gradualmente. Y finalmente esto sería un proceso bastante más acelerado. Creo que en algún punto medidas que al Banco Central le facilitarían un poco la tarea. Sí, yo creo que son medidas que uno, digamos, van en la línea del pensamiento del fondo, digamos, en el sentido de política monetaria. Claramente le facilitarían la vida por un lado, pero me parece también que al abandonar el esquema de metas de inflación, y si bien, bueno, de momento no, en caso de que esto ocurriera, no queda claro hacia dónde iríamos, pero me acuerdo un poco de lo que estábamos hablando con el invitado en el programa anterior, con Jorge Carrera, sobre la posibilidad de ir a un esquema probablemente de agregados monetarios o de manejo del crédito interno, ¿no?, de la economía, y me parece que esos esquemas, si bien son más, en cierto modo, son menos transparentes que la meta de inflación, porque en la meta de inflación uno mueve la tasa, es más fácil para el Banco Central dar señales. En el caso de manejar agregados monetarios es un poco más complejo, porque hay que estimar demanda de dinero, hay complejidades diversas, pero me parece que es más difícil hacer trampa, ¿no?, en un esquema de agregados monetarios que en un esquema de metas de inflación. Porque básicamente ahí lo que se está moviendo, uno no puede decir, bueno, pongo la tasa de interés en los niveles que yo espero sean consistentes con una determinada meta de inflación, sino que básicamente debe estar cumpliendo un target que es muy fácil de ver, que es un target de algún agregado monetario, ¿no?, que son los esquemas que ahora están creciendo a un ritmo y ahora están creciendo, te diría, un ritmo superior al PIB nominal, en torno al 30%, ¿no? Cuando uno mira lo que es la base monetaria neta de encaje de los bancos, que eso le agrega volatilidad.
Y me parece que el fondo prefiere estos esquemas justamente por eso, porque son más, para el mercado son más fáciles de seguir, ¿no? Y es más difícil incumplir un esquema de agregados que un esquema de metas, más allá de que hoy todos los países del mundo utilizan esquemas de metas de inflación justamente por las dificultades en implementar los esquemas de agregados monetarios. Neri, tenemos licitación de letes hoy. ¿Es así? Es así, es hoy y mañana. El Tesoro está licitando letras a 176 y 365 días. El tipo de cambio que se iba a tomar como referencia es el cierre de hoy, mayorista de la comunicación 3500 del Banco Central, es 24,3617. Y para que tengan una idea, las letes de la última licitación estuvieron rindiendo en torno entre 3.25 y 3.75 dólares de rendimiento. Así que me parece que quizás es una buena alternativa para el que tenga un poco de miedo y crea que esta turbulencia financiera y cambiaria no terminó, estar cubiertos, dormir tranquilos e invertir en letes a corto plazo. Esto puede ser una interpretación personal y queda a criterio de cada uno de los oyentes también del programa, de lo que ha pasado también en términos políticos durante esta semana. En primer lugar, se tomó una decisión que quizás el mercado también en algún punto pedía sobre un ordenamiento de quién estaba tomando las decisiones en la economía, porque todo estaba demasiado distribuido y quizás con ideas contrapuestas que bueno ya nos han llevado a errores como bien lo mencionaba Neri hace un ratito. Duhovne hace poco quedó como hoy fue la primera reunión de él como coordinador bajo el mando de los 8 ministros que son los ministerios de Finanzas, Trabajo, Modernización, Ministerio de Interior, Ministerio de Producción, de Agricultura, de Energía. Y estuvieron obviamente presentes también los vicejefes de gabinete, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, quienes ahora tendrían una función incluso por debajo de la del ministro Duhovne, quien estaría coordinando en vez de ser ellos los que lo hacen. También hoy conocimos la salida de Vladimir Berning, una salida que, bueno, en realidad no fue solamente una salida, sino que también se le ofreció algún otro puesto, porque directamente la secretaría que le correspondía a él, la subsecretaría de Coordinación y Análisis Económico, fue finalmente disuelta, y en ese caso se le ofreció otro cargo, el cual no iba a aceptar en ningún momento, ¿no? Básicamente no era un cargo que lo sedujera demasiado, así que decidió presentar la renuncia y salió del gabinete. Es decir, cambios que estos hechos efectivamente tuvieron alguna consecuencia. En este caso, la política también dejó entrever esto. Y ahora un poder más concentrado que tendrá sus pros y también tendrá sus contras en la toma de decisiones. Pero ya sabemos para dónde está apuntando el gobierno. El otro día lo escuchamos al presidente que decía que estos gastos, esta baja del déficit por lo menos hay que acelerarla. Y vaya de la mano también con esto. Si el Banco Central deja de financiar al Tesoro, eso va a tener que acelerarse bastante. Y también salir a buscar financiamiento en otro lado. Todavía no trascendió demasiado de lo que están acordando con el FMI. Todavía no tenemos calculado cuánto va a ser el monto final, ni cuáles van a ser las condicionalidades. Pero sí va a ser un prestamista que en algún momento te va a pedir cosas, ¿no? Efectivamente. Con lo cual, dicho esto, me parece que podemos dar comienzo a un pequeño tema para descansar el oído de la gente. Si te querés comunicar con nosotros, podés mandarnos un mensaje al 11 21 87 106 7. Ahí podés mandar tus dudas y tus consultas. Ahora vamos a escuchar a Capital Cities haciendo My Name is Mars. Santi Bulat, Martín Botier y Neri Persichini te brindan las claves para ser un mejor inversor. Educando al inversor. Bueno, 24 minutos pasaron de las 9 de la noche, en esta noche de martes, y damos comienzo al Educando al Inversor de esta semana, donde vamos a tratar un tema que consideramos de alta relevancia para que el ahorrista tenga las herramientas para convertirse en inversor, que es básicamente lo que buscamos todas las semanas en esta columna. Todos, Santi y Neri, hemos recibido preguntas de clientes, familiares, amigos de amigos, preguntando en qué me conviene invertir. Y muchas veces, ¿qué les contestamos? Le contestamos depende, ¿no? Como contesta todo economista. Y eso obviamente genera desilusión en nuestros interlocutores porque nos preguntan, bueno, pero vos sos economista, vos estás en el mercado, ¿entendés? ¿Cómo que depende? ¿De qué depende? En la columna de hoy, bueno, vamos a tratar de ver de analizar qué implica este depende. Y vamos a aclarar de entrada algo que puede desilusionar a muchos, pero que es muy importante tener en cuenta y saberlo si uno va a tomar la decisión de ingresar al mercado financiero. Y es que no existe un portafolio óptimo para todos los inversores, ¿no?
uno lo que tiene que pensar siempre que se arma una estrategia financiera es que esta tiene que ser personalizada y tiene que depender de ciertos factores que son los que vamos a discutir un poquitito en la columna de hoy. En este sentido, y por definición, ¿no? Más allá de que en general uno como analista del mercado intenta procesar de la mejor manera la información que está disponible en el presente, siempre por definición el futuro es incierto y la tarea de, en este caso el administrador de portafolio profesional, no va a ser acertar con exactitud la dirección de las variables que son relevantes para el rendimiento de la cartera. Digo, creo que nadie en estas jornadas de volatilidad, en estas semanas, cuando le preguntaban, bueno, ¿cuánto va a estar el dólar al día siguiente? Digo, eso era muy difícil de pronosticar, ¿no? Y particularmente en medio de una corrida. Con lo cual la tarea del administrador no es acertar, ¿no? Pronosticar cuál va a ser el valor puntual de las variables en un determinado momento, sino diseñar un portafolio consistente que tenga en consideración las necesidades puntuales de cada inversor, ¿no? Y en este sentido vamos a ver 3 factores que son muy importantes y que es lo que cualquier analista le pregunta a un potencial inversor a la hora de diseñar una estrategia financiera personalizada para alocar activos, ahorros, etc. El primer factor que es muy importante y que se le pregunta al potencial inversor es cuál es el objetivo de su estrategia, ¿no? ¿Para qué quiere invertir? Este factor resulta decisivo, es quizá el más importante, y se relaciona fundamentalmente con 2 variables. ¿Cuál es el retorno que espera el inversor y cuál es la tolerancia al riesgo que tiene el inversor, ¿no? Son 2 factores muy importantes que siempre hay que tener en cuenta. Un inversor puede apuntar, por ejemplo, a preservar su capital de la inflación, y esto en Argentina es un lado que tiene una inflación crónica, ¿no? Crónica y moderadamente alta, puede ser un factor muy importante, y obtener una tasa de rendimiento mínima por encima de la inflación. También puede optar por el contrario, ¿no? Por obtener retornos que sean agresivos, asumiendo mayores niveles de riesgo, o bien puede optar por una estrategia intermedia, ¿no? De retornos que estén por encima de lo que son las tasas libres de riesgo, pero sin incurrir en un perfil excesivamente agresivo. ¿Qué podría ser una tasa libre de riesgo en Argentina? Bueno, lo que estaba comentando Neri de, por ejemplo, las LETES en dólares, que la semana pasada ofrecieron rendimientos anuales en torno a 3,25 y 3,75% en dólares. En todos los casos, el administrador de portafolio lo que tiene que hacer, o incluso el ahorrista, el inversor, si está manejando sus propios activos, lo que tiene que hacer es calibrar la cartera de modo que no sea posible obtener un mayor retorno esperado sin incurrir en mayores niveles de riesgo, o bien que no sea posible reducir el nivel de riesgo sin achicar también el retorno esperado. Esto es lo que tiene que pensar cualquier administrador profesional. Un segundo factor, además del objetivo de la estrategia, es el horizonte de la inversión, ¿no? ¿Cuándo voy a necesitar yo los fondos? La estrategia óptima, en este caso, depende del horizonte que el inversor se plantee y de las necesidades de liquidez, ¿no? Como comentábamos, durante el periodo de la inversión. Por ejemplo, no resulta idéntica la estrategia en el caso de un profesional que apunte a invertir sus fondos para hacer frente, por ejemplo, a un vencimiento impositivo dentro de unos meses, ¿no? Por ejemplo, a un anticipo de impuesto a las ganancias, que la de un profesional que recién se incorpora al mercado de trabajo y busca comenzar a ahorrar para su retiro, para su jubilación dentro de varias décadas, ¿no? No es lo mismo tener un horizonte de algunos meses que tener un horizonte de varias décadas. En el caso del inversor que tiene un horizonte de pocos meses, básicamente podría apuntar a una estrategia de bajo riesgo, de baja volatilidad y calzada con la moneda de la obligación a la que se hará frente. Por ejemplo, si es un pago de ganancias, se puede pensar en invertir en una LEVAC que esté calzada con ese vencimiento, ¿no? Con algo de bajo riesgo de impago. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si uno invirtiera en una estrategia agresiva, por ejemplo, en acciones con mucha volatilidad? Y podría pasar que dentro de pocos meses, justo cuando el inversor está necesitando, o en este caso el profesional, ¿no? Está necesitando el dinero para hacer frente al pago impositivo, que tiene una fecha determinada, bueno, puede estar justo en un mercado bajista de renta variable y tener un problema incluso para sufrir una pérdida de capital y tener un problema para afrontar el pago, que ese riesgo se diluye cuando el horizonte de inversión es más largo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de varias décadas para quien está pensando en su jubilación, y en esos casos se pueden asumir niveles de riesgo mayores, se puede descalzar, ¿no? la moneda y los plazos de la inversión respecto a el objetivo de lo que se está invirtiendo, ¿no? De la inversión. Y después, finalmente, el tercer factor a tener en cuenta a la hora de diseñar una estrategia de inversión es obviamente el universo de la categoría de activos que se pueden invertir, ¿no? ¿Qué activos tenemos disponibles? Si bien a nivel global
¿no? Cuando uno mira a nivel de todos los activos que existen para invertir en el mundo, en el mercado local e internacional, existe una enorme variedad de activos y riesgos a los cuales exponerse, pero el ahorrista en general y particularmente el pequeño no siempre dispone de acceso a toda esta amplia gama de activos disponibles. En casos puede ser por cuestiones de desconocimiento o en otros casos puede ser simplemente por capitales mínimos que uno no dispone para operar ciertos activos. Por ejemplo, en el caso de los bonos que se emitieron en 2016 para pagar recordaremos, a los holdouts, en esos casos hay muchos bonos que tienen láminas mínimas de $150.000, lo cual hace que sea muy difícil para muchos ahorristas, muchos inversores, poder acceder a estos tipos de activos, ¿no? Con lo cual, en estos casos, lo que tiene que hacer el inversor es tratar de ampliar el máximo posible el universo de estos activos. Hay muchos ahorristas, muchos amigos, muchos familiares, muchos amigos de amigos nuevamente, que al no tener una cuenta, lo que se llama una cuenta comitente que permite operar activos en el mercado local, no estar en una agencia de bolsa o tener una cuenta simple en un banco, básicamente pueden acceder a las dos opciones clásicas tradicionales de la Argentina, que son el dólar billete o el plazo fijo, ¿no? Y eso es una categoría de activos muy limitada a la hora de tratar de pensar en una estrategia de inversión, que fácilmente puede ampliarse, ¿no? Abriendo una cuenta comitente, como comentábamos, que puede ser en un banco, en un agente de bolsa, y eso ya de por sí permite acceder a una amplia gama en el mercado local de acciones, bonos y otro tipo de instrumentos, como por ejemplo pueden ser cauciones también, ¿no? Digamos, hay muchos activos en el mercado local para operar. Con lo cual, cerrando la columna, recordamos un poco, ¿no? Es un mundo donde el futuro es incierto, donde es difícil tener la bola de cristal, ¿no? Digamos, de pensar dónde van a estar las variables, más allá de que uno siempre arma proyecciones y escenarios y simulaciones. Es muy difícil puntualmente saber dónde van a estar las variables, con lo cual no existe una estrategia óptima que funcione para todos, con lo cual antes de empezar a pensar, ¿no? en la estrategia, el ahorrista lo que tiene que hacer es tomarse un tiempo, ¿no? La recomendación que hacemos de esta columna es tomarse un tiempo para evaluar el objetivo y el plazo de la estrategia y centrarse en ampliar al máximo posible el universo de activos disponibles. El 1 de junio comienza el Programa Ejecutivo de Gestión Empresaria para Pymes en la Escuela de Negocios de la Facultad de Ciencias Económicas de la UCA. Para más información e inscripción, podés escribir a escueladenegocios@uca.edu.ar o llamando al 4349-0443. Aprovecha esta oportunidad para consolidar tu pyme y crecer. Inversiones de corto, mediano o largo plazo. Te contamos qué considerar en cada caso. El Inversor Bolsero. Tiempo de publicidad en Millennium. Guinea Auto, concesionario oficial Hyundai. Alicia Moró de Justo, 1996. Teléfono 431-54544. Grupo Bavarian. Trayectoria, confianza, seguridad. www.grupobavarian.com. Gran Peña en Rodicio, Campo Luján. El viernes 25 de mayo los esperamos de 13 a 18 horas en nuestra estancia para vivir un día inolvidable. Acceso a la granja, shows folclóricos en vivo, guitarreada y fogón. Entrada general 250 pesos, solo de manera online. Nos encontrás en Facebook como La Peña en Rodicio Campo. ¿Cómo puedo ser mejor? ¿Qué quiero alcanzar? Hay un camino para llevarte de lo que eres ahora a lo que quieres ser. Florencia Gallo, coach cognitiva. El coaching es una metodología que consiste en liberar el potencial de las personas para explotar al máximo sus propias capacidades. Coaching empresarial y personal, talleres y seminarios. Florencia Gallo, 15-3390-4444. Consultas online, info@florenciagallo.com.ar. Ubicado a metros de la calle Florida, el Hotel Meliá Buenos Aires cuenta con amplias habitaciones, salones para eventos y spa urbano para el relax total. Conoce más del Hotel Meliá Buenos Aires ingresando en www.meliabuenosaires.com.ar o seguinos en nuestras redes.
¿Problemas de tránsito en Puerto Madero? Puerto Cristal tiene la solución. Estacionamiento propio, valet parking sin cargo. Vení a Puerto Cristal, la mejor cocina internacional de cara al río. Vení a Puerto Madero, vení a Puerto Cristal. Reservas al 4331-3669. Hugo Santini se renueva con vos, creando una impronta propia y diferente. Hugo Santini propone diseños exclusivos en una amplia colección en carteras y accesorios, delineando un producto para la mujer, libre, aventurera y ultra femenina. www.hugosantini.com.ar. Podés encontrarnos también en Galerías Pacífico y Patio Bullrich. Fin de espacio publicitario. Jóvenes economistas, Smart Money, acciones, bonos. Actualizate con el inversor bolsero. 36 minutos pasan de las 9 de la noche y me toca contarte hoy un nuevo instrumento en Smart Money. Este me interesa particularmente, Neri, por favor. Este te gusta, por bueno. Favor. Porque volvemos al plano de las acciones. Esta vez la estrella del día es Central Puerto, cuyo ticker es CEPU. Un papel que, entre otras particularidades, es el que mayor ponderación tiene en el Merval durante este segundo trimestre del año. Pesa el 7,5% de la cartera teórica. CEPU es la compañía generadora de energía eléctrica que nació en 1992 con la privatización de servicios eléctricos del Gran Buenos Aires, SECBA. Central Puerto es el principal grupo privado del primer eslabón de la cadena de energía eléctrica, la generación. Y no solo produce energía de forma convencional, sino que también está incursionando en energías renovables. La empresa cuenta con una cartera diversificada en términos geográficos y tecnológicos, con 6 plantas propias y participación en otras 3, distribuidas en la ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires, Mendoza, Neuquén y Río Negro. Además, Central Puerto cuenta con participaciones en 2 empresas distribuidoras de gas natural, distribuidora de gas del Centro y distribuidora de gas Cuyana. ¿Sí? Por otro lado, tenemos que contar que la historia de Central Puerto y Wall Street acaban de encontrarse. Si mal no recuerdan, hablábamos hace unos meses que muchas acciones habían tenido un mal paso por Wall Street. Bueno, sí. CEPU no fue la excepción. A principios de año, uno de los controlantes quiso salir del negocio para monetizar su tenencia. Debido a las restricciones de tamaño de nuestro mercado, por supuesto resultaba imposible realizar semejante operación de cash out, como dice siempre Claudio Suchovicki. Por lo cual decidieron que la mejor manera de colocar estos títulos era a través de una IPO en Nueva York. Sin embargo, el debut que esta acción tuvo no fue como el que los accionistas esperaban. Un día antes que se diera el toque de campana, el 1 de febrero, los oferentes tuvieron que aceptar un precio por acción menor al rango mínimo sugerido en la IPO, debido a la baja demanda que tenía en ese momento el papel por parte de inversores extranjeros. ¿Explicado por? No, en ese momento recordás que Caputo acababa de colocar los 9.000 millones, estaba subiendo la tasa de interés. Un momento complicado. El primer momento de turbulencia internacional que tuvo este año fue un pequeño pánico y corrida por la aceleración de la tasa afuera y empezaron a caer los índices afuera. Por supuesto, Argentina no fue la excepción. Bueno, esta salida en falso, por supuesto que impactó fuertemente en la cotización local, porque el precio estaba incorporando la expectativa y el valor que se estaba manejando. Para que se den una idea, al día siguiente de que CEPU tuvo su IPO en Wall Street, el papel en Bima se derrumbó un 17%, afectando severamente la confianza de los inversores y también la comitente, por supuesto, ¿no? Por supuesto que la mala salida a bolsa se combinó con el desplome de los mercados internacionales, como te comentaba, y para poner en perspectiva, en la última semana de enero, previo a la IPO, CEPU había llegado a cotizar 47 pesos. Y a mediados de febrero se cotizaba 33. Se negociaba 33 pesos, o sea, un 30% menos. Si miramos hoy la película, la acción está en torno a 34 y representa un valor que está un 28% por debajo. Pero si miramos en dólares, considerando el avance que tuvo el tipo de cambio, la caída al día de hoy acumula un 42%. Así que al menos en términos de precio, luce atractiva. Ahora, ¿qué te parece, Santi, si miramos los números de sus estados financieros? Muy bien. Con datos al primer trimestre de 2018, los últimos meses dejaron ingresos por 6.150 millones de pesos, es decir, un avance anual de 63%.
recordemos que la inflación fue más o menos 25%, Sí, así que exacto. está por encima. Muy Un por EBITDA encima. de 3.900 millones de pesos, un resultado neto que acumuló 5.021 millones de pesos, con un margen de casi 82%. Estos números equivalen a un resultado por acción de 3,32 centavos, que representó un avance anual de casi 400%, lo cual viene remontando y mucho los resultados financieros de esta empresa. Por el lado del flujo de efectivo, en los últimos 12 meses Sepu registró flujos operativos positivos por unos 3.468 millones, gastos de inversión por 3.254 millones y flujos por actividades de financiación por 660 millones. ¿Qué significa esto? Que si además le sumamos una pequeña variación por el efecto de tipo de cambio, estamos viendo que Sepu tuvo un aumento de 680 millones en su posición de caja, lo cual es muy bueno porque tuvo actividades operativas que trajeron dinero a la empresa y al final de cuentas pudo aumentar su posición de caja. ¿Sí? Ahora veamos algunos múltiplos y ratios para aproximarnos a una idea de valor que podemos llegar a ver en Sepu. El ratio precio-ganancias por acción está en torno a 17 veces, mientras que la industria, considerando los papeles energéticos de Argentina, están en torno a 22 veces. Es decir que Sepu ofrece, si suponemos que repite las ganancias, que un inversor recupere 5 años antes su inversión que el resto de la industria. En términos de valor de la empresa o enterprise value sobre EBITDA, que es su resultado operativo, digamos, Sí. es una relación de casi 16 veces. Acá está un poquito más cara porque el sector tiene 11 veces este indicador. En términos de márgenes, operativamente tiene un margen de 52% contra un 31% de la industria, lo cual habla muy bien. Lo mismo que con el margen EBITDA, de 58% contra 37% del sector. Si miramos la rentabilidad sobre el patrimonio neto, vemos que Sepu en los últimos 12 meses mostró un ROE, como se llama esta métrica, de 41%, muy parecido al sector que anduvo en 45%. El ROA, que es esta misma métrica tomada considerando en realidad los activos, estuvo en 18% contra un 10% del sector. En resumen, en Sepu encontramos una compañía líder en su rubro con muy buenos márgenes, saludable crecimiento de ingresos y ganancias y una evaluación todavía atractiva. Si bien la cotización fue severamente castigada en este 2018, podría ser una oportunidad para no dejar pasar, más aún si Argentina es recategorizada como país emergente. Muy bien, a la espera entonces estamos de eso. Gracias, Neri, y muy interesante. No voy a decir que tengo Sepu, pero bueno, lo voy a terminar diciendo. Así que bueno, ya les comentaba, luego de este Smart Money y de este Educando al Inversor también a cargo de Martín, les comentaba que íbamos a tener una entrevista para intentar entender qué hacemos ahora, cómo nos empezamos a posicionar, qué hay que hacer después de esta turbulencia, si hoy la licitación termina siendo una oportunidad o no, tasa en pesos, tasa en dólares, muchas preguntas que tenemos por delante y que están obviamente relacionadas con lo que veníamos hablando hace un ratito. Para ello estamos en línea ahora con Ezequiel Zambaglione, quien es jefe de Research en Max Valores. Ezequiel, muchísimas gracias por atendernos. Santiago Bula te saluda. ¿Qué tal, Santiago? Buenas noches. Un gusto enorme. Para mí también participar. Ezequiel, ¿cómo viviste esta semana, estas últimas semanas en las cuales la turbulencia fue complicada? ¿Cómo la viste? Y supongo que como todos en el mercado, ¿no? La verdad que fueron días movidos de poco sueño y mucha especulación, por decirlo de alguna manera. ¿Te supiste mover? Sí, mirá, bueno, nosotros en su momento, cuando vimos cierta presión sobre el tipo de cambio del central interviniendo fuerte, la verdad que habíamos recomendado tener un poco de cautela con el peso. Después, la verdad, cuando empezó la corrida fuerte de esos 2-3 días, jueves y viernes, donde el central terminó subiendo la tasa y vimos ya que se corrió un poquito del mercado para dejar correr, ahí definitivamente vimos una oportunidad para, por más que si uno hacía las cuentas de cuánto tendría que estar el dólar a fin de año y la tasa y demás, la velocidad que traía la depreciación nos daba nos sugería al menos tener un poco de cautela en ese sentido, y especialmente cuando se empezó a ver una corrida sobre
o sea, cuando la corrida pasó de no residentes a residentes y se abrió un poco el espectro de todo el stock de Levax en manos de retail, bueno, ahí la verdad que se veía que era algo que ya había cambiado de color, y ahí hay momentos en el mercado que se acelera de tal manera que no hay retornos esperados que paguen el riesgo, y bueno, la verdad que es una decisión difícil, pero a veces es preferible tomar una pérdida en situaciones así, claro, que bueno, seguir redoblando la apuesta, ¿no? Como se dice, especialmente si uno se maneja con clientes más de wealth management, o sea, de gente que está invirtiendo sus ahorros, donde vale más conservar los ahorros que buscar una rentabilidad superior, ¿no? Claro, exactamente. ¿Por qué crees que estuvo el techo del 25? ¿Por qué eligieron ese número? Mira, la verdad que yo estos días estuve pensando mucho en eso. A mí me da la sensación de que, y escuchando también al presidente del Banco Central, a Federico Sturzenegger, repetidamente decir que el stock de Levax y las reservas son como dos caras de la misma moneda, es decir, ellos compraron las reservas al Tesoro dándole pesos y usaron las Levax para retirar los pesos de la economía. Entonces empecé a buscarlo por ahí, y lo que encontré que me pareció interesante es que con un tipo de cambio en 25, las reservas que tiene el Banco Central netas de encajes, que en realidad no son dólares que le pertenecen a ellos, te alcanzan para recomprar todo el stock de Levax que no están en manos de bancos, que eso, si querés, el Banco Central tiene cierta regulación para manejarlo, y lo que te queda una vez que recompraste todo ese stock de Levax, más o menos es igual a los vencimientos de deuda que tiene el Tesoro de acá a julio-agosto, que uno podría pensar que puede ser el horizonte donde se activaría la línea del fondo, ¿no? Entonces, yo creo que ellos lo que buscaron fue un número que te dé la capacidad de absorber el flujo de pesos que te venía de Levax, sin dejar descubierto la capacidad de afrontar la deuda de corto plazo, cuando muchos en el mercado ya empezaron a hacer la cuenta, ¿no? Bueno, ¿cuánto es el vencimiento de LETES? Bueno, ¿cuántos son las reservas netas del Central? Entonces yo creo que con eso en la cabeza buscar un número que le cierre, ¿no? Esas dos usos que uno le podría dar a las reservas: pagar deuda o si querés, esterilizar los pesos que saldrían de Levax. Ezequiel, ¿cómo estás? Martín Botía te saluda. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Mira, quería hacerte una pregunta escuchando este análisis tan interesante que estabas haciendo, y ahora, bueno, que el mercado parece haberse calmado un poco, que tuvimos una semana de relativa calma después de lo que estuvimos viendo en el último mes y medio. Quería llevarte un poco al terreno de la estrategia financiera, ¿no? De este típico dilema en Argentina de dólar o tasa, de carry sí o carry no, y cómo estás viendo, quizá en un horizonte corto, te diría, de un mes, 2 meses, cómo estás viendo esta alternativa entre dólar, LETES en dólares, bonos en dólares, Levac, y en caso de que me digas posicionarnos algo en Levac, vamos a Levac corta, a Levac un poquito más larga, ¿cómo lo estás viendo? Mira, la verdad que estos días, bueno, llegaron a pensar mucho, y estoy tentado de decirte que hay una pequeña ventana de, si querés, 1 o 2 meses o digamos hasta que se cierre el acuerdo con el fondo, donde uno podría pensar que la verdad que la depreciación de la moneda fue bastante fuerte, las tasas que te ofrece el Central a 40 son muy atractivas, y teniendo ese bid de 5.000 millones de dólares en 25 del Central, la verdad que parecería haber una ventana muy chiquita de 1 o 2 meses donde pesos parece ser una opción prácticamente inigualable, ¿no? Claro. Ahora, tomando un poco de distancia y pensando capaz en los riesgos más que lo que uno puede esperar o el escenario base, como le decimos nosotros, la verdad que uno sí iría a buscar un retorno de 5 o 6 puntos o 5 o 6%, si querés 8 en el mejor escenario, si fueran 2 meses, y con la volatilidad que tuvo la moneda últimamente, eso lo vimos en 1 o 2 días, ¿no? Y teniendo en cuenta que, como vos decías, el mercado está relativamente calmo, pero si querés, el stock de pesos locales que hay para seguir corriendo todavía es interesante, y yendo un poquito más y mirando la curva de dólar, viendo que un bono en dólares me ofrece cerca de 6%,
sin tomar mucho riesgo duration. Hoy la verdad que yo para un inversor retail me inclinaría por tomar esa oportunidad, ¿no? Es decir, mira, la verdad que voy un bono que me vence en el 2020, 2024, si querés, que me paga un 6% en dólares y estoy tranquilo hasta ver qué es lo que pasa con el fondo, porque nosotros sabemos que hay una negociación en el fondo, pero no sabemos qué hay atrás de eso, no sabemos cuánto nos van a prestar, no sabemos cuáles son las condiciones, con lo cual hay mucha incertidumbre ahí y muy cercana, o sea, eso va a ser probablemente en 2 meses, y también tenemos un contexto internacional que tampoco nos está ayudando demasiado, ¿no? Entonces, en ese cóctel de cosas, si yo la verdad que especialmente para un inversor retail me quedaría con el bono en dólares tranquilo, esperando a tener un poco más de certidumbre alrededor de qué es lo que sigue para Argentina, ¿no? Ezequiel, Neri Persichini te saluda, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, todo bien. Mira, Ezequiel, te saco un poco de Argentina y te llevo al mundo, que vos lo tocaste ahí de refilón. Tenemos la tasa de Estados Unidos en 3.07, que ahora parece un poco más estabilizada. Tenemos el dólar index que venía cayendo, pero cuando la tasa superó los 3 parece que recuperó un sendero alcista que había perdido hace tiempo, y esto empezó a mover un poco la estantería de los mercados emergentes. ¿Vos cómo ves la trayectoria de estas dos variables para lo que resta del año, en virtud de que la Fed todavía tiene que hacer por lo menos 2 subas más y que la pendiente de la curva de los bonos de Estados Unidos, más pendiente no puede seguir perdiendo, ¿no? Sí, la verdad que es una muy buena pregunta. Si me preguntás a mí, la tasa de 10 años, la verdad que creo que es la variable más difícil de leer, especialmente por la historia que traemos y por el futuro que se espera, ¿no? Porque la verdad que si uno viviera en el mundo antes del QE, diría, bueno, la verdad es que Estados Unidos está creciendo, capaz la inflación se puede acelerar, la Fed está subiendo la tasa como vos decís, y la verdad que la parte larga de la curva debería acompañar a la parte corta y mantener cierta empinación hasta que la economía empiece a pegar la vuelta, ¿no? Pero la verdad que los últimos 5 años nos cambiaron un poco la forma de interpretar la pendiente de la curva, y vimos muchas idas y vueltas en lo que tiene que ver con especialmente la inflación en Estados Unidos, ¿no? La verdad que validó muchas de las teorías tradicionales de inflación, y especialmente, como te decía antes, pensando en el futuro, la verdad es que los cambios tecnológicos también te pueden llevar a interpretaciones distintas de la realidad y decir, mira, la verdad que capaz que estamos en pleno empleo y la inflación no sube porque estamos ganando tanta productividad con la tecnología que no hay curva de Phillips que valga, ¿no? Entonces, yo te digo, teniendo en cuenta todo eso y todas las cosas que no sabemos, en parte es por qué nuestra recomendación de no tomar tanto riesgo, especialmente pensando en la curva de dólar de Argentina, especialmente si la curva de dólar de Argentina está flat, digo, vale la pena tomar todo ese riesgo de toda esa incertidumbre que no sabemos ya prácticamente ni de mercado, directamente hablando de academia. Hay discusiones enteras sobre cuál tiene que ser el costo del capital en Estados Unidos de largo plazo, y la verdad yo no me metería en ese riesgo hasta terminar de entender bien a dónde va el mundo, ¿no? No sé si me fui muy lejos o contesté la pregunta. No, vas bien encaminado. Y ya que estás hablando de la curva en dólares de Argentina, yo voy a subir un escaloncito más y vamos al terreno subsoberano. ¿Están mirando algunos créditos provinciales para sacar un poquito más de margen y aumentar la rentabilidad? Sí, mirá, la verdad que los créditos provinciales, nosotros, bueno, hace unos meses sacamos un reporte sobre eso, tenemos cobertura, la verdad que como vos decís es una buena alternativa para conseguir más tasa. Lo que sí, nosotros en ese momento marcamos esta particularidad, es que lo que uno no tiene que perder de vista es, a veces uno está tentado en decir, bueno, el Bonar 24 me da, no sé, 6-7%, el Buenos 24 me da un punto más, digamos 8, y tengo la misma duration, y hay que tener en cuenta que a veces un movimiento de 100 basis en la tasa de bonos en dólares soberanos no implica un movimiento de 100 basis en la curva de los buenos Buenos Aires, ¿no? De los bonos de Buenos Aires. Entonces,
hay que ajustar un poquito esa duration para compararlo y tener en cuenta eso, ¿no? Y la verdad que en el último mes lo vimos eso, ¿no? Todos los bonos provinciales ajustaron mucho más que sus comparables en duration de los soberanos, un poco respondiendo a eso, ¿no? Que cuando aumenta el riesgo soberano, el spread del provincial aumenta un poquito más, entonces te lleva un movimiento de tasa más grande y una caída un poco más pronunciada del precio. Ahora, una vez que eso ya pasó, y si uno tiene un view positivo sobre lo que es la curva dólar argentina, definitivamente ahora te va a devolver más que el soberano, ¿no? Entonces, pensando en alguien que tiene un view positivo de la Argentina y va a buscar una cierta compresión de spreads porque hay, si se quiere, una calma cambiaria y política un poco más importante, y esperando, si querés, una buena noticia para spreads que puede ser lo del fondo, la verdad que puede ser una buena alternativa. Ezequiel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, no, gracias a ustedes y bueno, que tengan buenas noches. Ya volveremos a hablar, entonces te volveremos a molestar. Bueno, dale, no hay problema. Un gran abrazo. Yami, hay consultas, rápido. Tenemos consultas en Twitter. @fedears nos pregunta, dice Santiago, un gusto en escribirte. La consulta es ¿por qué algunos bancos van más largo con Levax mayores a 30 días? Con estas turbulencias yo pensé que todos iban a ir a la más corta. ¿Podrías explicarme el motivo? Bueno, ahí básicamente quien está pensando, cuando uno mira los montos que ingresaron, el grueso entró a la Levax más corta. Ahora bien, hay que tener en cuenta que las tasas estaban muy elevadas, las tasas nominales en todos los tramos de la curva, con lo cual el inversor o el ahorrista que tenga una visión de que las tasas van a descender en el corto plazo, probablemente prefiera irse un plazo más largo y bloquear o asegurarse una tasa un poco más alta. Me parece que ese es el racional para los que optaron por irse un poquitito más lejos en la curva, ¿no? Asegurarse una tasa nominal alta por más tiempo y no tener un riesgo de lo que nosotros llamamos riesgo de reinversión o riesgo de tasa de interés. La segunda pregunta la hace Luciano Melograna, que preguntaba cuándo se iban a licitar las LETES y si convenía licitarlas. Bueno, como comentamos hace unos minutos nada más, las LETES son instrumentos conservadores que son ideales para tomar unos pesos y convertirlos a dólar a un tipo de cambio más barato. Por la rentabilidad que tienen no es asombrosa, pero sí en un contexto de turbulencia cambiaria es un gran refugio de valor en moneda dura. El único riesgo que tiene a mi criterio la LETE es que hay que esperarla hasta el vencimiento porque es un instrumento muy líquido. Si lo que buscamos es dolarizar portafolios y poder salir en el futuro, quizás lo que le recomendaría es un fondo que invierta en LETES, ¿no? Que tienen rescate en 24 o 48 horas y son fáciles de rescatar. Nos pueden seguir consultando, igual nos contactan por todas las redes, ahí como equipo Bulat nos encuentran y nosotros tenemos que ir despidiéndonos porque además nos queda una tanda y después se quedan con Mariano Yese del otro lado. Gracias a toda la producción, gracias Iván Melenic por estar del otro lado, Yami, Martín, Neri y a vos Rodri también que la estás rompiendo toda. Nosotros nos reencontramos el martes que viene y van a tener una gran sorpresa el martes que viene, les aviso una gran sorpresa. Y además el sábado a las 14 El Inversor por Canal Metro tenemos dos invitados de lujo, Ezequiel Baum de Trainer Financiero y Federico Pesile, socio creador de Link Security. Nosotros nos despedimos hasta el martes que viene, gracias muchachos por hacer un gran programa como siempre. Esto fue El Inversor Bolsero por Millennium 106.7. Este espacio fue auspiciado por Nicolazza, siempre con la magia de la abuela. Pizzas a domicilio. Encontrarnos en Avenida Ramón Falcón 2287. Contactanos 4633-4111 y 4633-4555. Nicolazza, siempre con la magia de la abuela. Sashimilla es el lugar ideal para disfrutar de una cena en pareja o con amigos. Calidad y frescura garantizada por pescadería propia. Sushi hecho por japoneses. De lunes a sábados, México 1965. Estacionamiento sin cargo. Reservas al 4941-8960. Facebook /Sashimilla. Instagram @SashimillaRestó. Twitter @Sashimilla_. El SAME te está llamando. Si sos médico y querés sumarte a salvar vidas en el servicio de emergencias que es modelo en el mundo, postúlate en buenosaires.gov.ar/SAME. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Baco Club, club privado de vinos, nos cuenta que en el mes de la vendimia nos invita el miércoles 15 de marzo a un evento imperdible en el que se degustarán a ciegas las dos variedades más emblemáticas del mundo del vino, Malbec y Cabernet Sauvignon.
Información y reservas, escribir a bacoclub@bacoclub.com.ar. ¿Andás necesitando una moto que te lleve de acá para allá? Entonces pedí tu préstamo Tu Moto UVA en Banco Provincia. Te financia el 100% y hasta en 48 cuotas. Conocelo mejor en bancoprovincia.com.ar. Delivery de alimento balanceado premium para perros y gatos. Siempre tenemos stock disponible, envío gratis en el día y con atención personalizada. No te quedes sin alimento. Contactanos ahora por WhatsApp al 15 5503 4488. Javier. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-72583, www.sssalud.gov.ar, RNOS 122104, RNMP 1252. Speakers Bulat, los oradores más destacados del país sobre economía, política, innovación, liderazgo, género, historia. Conocen puntos importantes para inspirar y potenciar tus equipos. Organiza tus conferencias, workshops o encuentros con Speakers Bulat, eventos que se convierten en toda una experiencia. Encontranos en www.speakersbulat.com. Millennium. Terapia de música y de palabras. Tiempo de publicidad en Millennium. Onda Bavarian lo invita a conocer el nuevo SIB, 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 conocer el